Sí, son las 8:11. Bueno, mi comentario era sobre percepciones, porque en Honduras disciplinares es mejor dejarle la tarea, por ejemplo, para hablar de economía a los economistas. Pero tanto mejor si esos economistas hacen una reflexión que nos permiten situar ciertos fenómenos recientes en una perspectiva histórica más larga. Bueno, es en ese espíritu que ha llegado a nuestras manos un libro súper interesante, que además está escrito desde la expertise disciplinaria para un lector común, y que tiene por título Historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo 1914-2019. Este libro plantea, voy a citar textual un parrafito nomás para que ustedes puedan entender cuál es el contexto, que el sistema capitalista global ha estado sujeto a recurrentes crisis y recesiones en los últimos 120 años. Las principales recesiones de carácter internacional fueron la Gran Depresión de la década de 1930, la estanflación de la década de 1970, la crisis financiera del año 2008-2009, que acá pasó un poquito más desapercibida por cuestiones que podemos conversar, y la contracción económica social COVID-19 en el año 2020. Bueno, esto último de alguna manera nos sigue rebotando. El autor de esta obra es el economista y amigo de esta casa, Andrés Solimano, a quien le agradecemos por el libro, por la presencia y por la entrevista. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, un gusto estar físicamente en la radio. Estamos más bien a través de Zoom Sí. y teléfono, siempre. Así es. Bueno, Gracias. yo siempre te confieso que cuando hago entrevistas sobre el libro, la primera pregunta es siempre más o menos parecida. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer esta reflexión y de plasmarla en un libro en el momento específico que estamos viviendo? Bueno, en realidad eh, una de las razones era tener una perspectiva más de largo plazo para las crisis económicas que se han vivido eh, en Chile en el pasado y en parte en el presente, y también en América Latina, en Estados Unidos, donde se originó la crisis del 2008-2009, donde tuvo un rol muy importante la Gran Depresión de los años 30, la estanflación. También pensar un poco en el este de Asia, Ujú. tuvieron crisis en el 97-98, la crisis asiática. O sea, un poco de una reflexión de que si había algo más sistemático en el sistema capitalista mundial Ujú. que lo hacía tan propenso a las crisis. Esa era una Sí, claro. primera gran reflexión. Yo lo escribí originalmente en inglés por un encargo de Cambridge University Press en Gran Ujú. Bretaña, Sí. que estaban interesados. Allá hay una gran tradición histórica de la economía, que lamentablemente se ha perdido por estos lares. Eh, y bueno, después conseguí que se tradujera al español y gentilmente Lome Ediciones lo, lo publicó. La Sí. traducción la hizo un hijo mío, Pedro Solimano. Así que fue Oye, un Andrés, proyecto en y casa. cuando, y bueno, el libro lo explica. Todas estas preguntas para llevarlas al fondo hay que leer el libro, así que aprovechamos de recomendar su compra, puede ser un buen regalo navideño. Y cuando te preguntabas qué tienen en común o si había patrones en relación a estas grandes crisis económicas, ¿qué te contestaste? A ver, bueno, primero cada crisis es particular, es Sí. propia Ujú. y es difícil replicarla exactamente en el tiempo, Y se da en un pero contexto específico, y sí. claro, claro. A ver, hay algunas peculiaridades. Primero, hay dos como escuela de pensamiento. Uno que dice el sistema capitalista tiene una tendencia estructural endógena a incurrir en crisis. Ujú. Y hay otra escuela que dice, sí, pero las crisis básicamente son por shocks externos, que se cae el precio del petróleo, que sube el precio del petróleo, que se cae el precio del cobre, en el caso chileno, que hay un corte del financiamiento externo, que hay un terremoto, que hay una guerra. Ujú. Son dos escuelas. La escuela de las crisis endógenas del capitalismo es de que indica que el sistema tiene contradicciones internas. Ujú. Una contradicción es que funciona para obtener utilidades, ganancias. La principal motivación
del capitalista, del empresario, es obtener una tasa de ganancia, ojalá alta. Y eso lleva a tratar de minimizar los costos laborales pagando salarios modestos o bajos. Pero el salario no solo es un costo de producción, sino que también es una fuente de demanda en el consumo. Entonces, lo que se produce es que la compresión salarial o mantener los salarios muy comprimidos reducen el consumo, lo comprimen y se crean crisis de demanda efectiva, es decir, que la demanda es insuficiente para cubrir la oferta. Entonces hay muchas crisis de sobreproducción, que se produce más de lo que el mercado puede absorber. Esa fue la gran crisis de la década de los 30, en parte la de los 70, esta inflación, pero esa fue también inflacionaria. En parte tuvo más componente financiero la del 2008-2009, porque el sistema, al darse cuenta de que hay una insuficiencia salarial para financiar el consumo, creó instrumentos de crédito, de deuda. Entonces la gente gasta más de lo que gana y la diferencia la cubre con deuda. Y eso tarde o temprano, Claro. tarde o temprano se produce el pinchazo, ¿no? Como ocurrió en Estados Unidos. Exactamente, el El 2008-2009. 2008-2009. Y toda una serie de crisis financieras en la década de los 90, en los 80. O sea, el capitalismo en la fase de globalización neoliberal, a diferencia de la edad dorada después de la Segunda Guerra Mundial hasta los principios de los 70, tiene una tendencia a incurrir en muchas crisis financieras, porque creó un mecanismo financiero para superar esta contradicción entre utilidades altas y salarios bajos, que afectaban al consumo. Andrés, hay una mirada según la cual el Estado solo tiene que intervenir cuando viene la catástrofe, ¿no? Pongo el ejemplo de lo que ocurrió con la economía chilena a principios de los 80, que el Estado chileno intervino para, entre comillas, resolver la crisis, pero el modo de resolver la crisis fue salvar a la banca y salvar a otras empresas de carácter estratégico. Por el otro lado ocurre con las crisis, suele ocurrir, no quiero hacer como demasiadas generalizaciones, pero que los primeros que se ven expuestos son aquellos que están en situación más precaria. O sea, cuando se produjo ahora como consecuencia de la pandemia un deterioro de la situación macroeconómica en Chile, inmediatamente los empleos precarios, informales, desaparecieron y eso están concentrados mujeres, personas de escasos recursos, en fin, cuando al mismo tiempo los organismos internacionales daban cuenta de que habíamos tenido un retroceso brutal en pobreza y extrema pobreza en América Latina. Bueno, hay quienes dicen que siempre de las crisis los ricos salen más ricos y los pobres salen más pobres. ¿Esto es un eslogan? ¿O cómo lo argumentarías desde el punto de vista de la investigación que llevaste a cabo en este libro? Bueno, efectivamente, hay una tendencia a que las crisis la paguen los asalariados primero, ¿no es cierto? Los que viven de un salario, los que viven de un ingreso fijo como una pensión, los pensionistas, los que viven de transferencias del Estado por edad o por incapacidad, etcétera, tienden a pagar las crisis, el costo de las crisis. Eso ocurrió en la Gran Depresión de los 30, por eso se creó el New Deal, el nuevo trato, que trató de crear una red de protección social para evitar que sufrieran demasiado los trabajadores en las crisis. Ocurrió también parcialmente en la década de los 70 con esta inflación, ocurrió en 2008-2009, ocurrió en Chile, por ejemplo, en la crisis del 75, que fue una fuerte contracción, ahí está discutida también en el libro. Sí. El libro no es solamente sobre Chile, y al contrario, una parte menor está sobre Chile, más global, pero se menciona el tratamiento de shock del año 85, el primer tratamiento de shock del gobierno de la Junta Militar, que fue en octubre del 73, que hubo una inflación de 80%, muy parecida a la Argentina con Milei. Fue brutal eso, ¿no? Sí. O sea, ahí literalmente la gente no tenía que comer, pero bueno, como había dictadura, no... Exactamente. Se desregularon todos los precios, casi todos los precios de una sola vez, muy parecido a lo que está haciendo Milei en Argentina ahora, y la inflación en Chile subió casi 80% el mes de octubre del 73, el golpe de Estado fue en septiembre. Fue el primer tratamiento de shock, siempre se habla del primer 75. Ahí en el 75 el producto se contrajo 16%, empezó a subir, a funcionar con mucho desempleo. Es decir, siempre los asalariados pagan el costo de las crisis, o casi siempre, depende de los gobiernos que hay, pero muchas veces es la regla.
y se produce también muchas veces una transferencia de ingresos y riqueza hacia los grupos de ingreso alto y las élites económicas. Ujú. Tenemos un empeoramiento en la distribución del ingreso en los últimos 30 años en el mundo y en Chile en los últimos 50 años. Entonces ese es un patrón asociado a crisis y a otras cosas. Pero en general las crisis las pagan los asalariados. Por eso cuando yo decía, no, vuelvo a poner un poco lo de Argentina, que dice, vamos a ocupar, no sé cómo decía, la sierra, la motosierra. La motosierra. La motosierra, que ya el nombre da susto. Contra la élite, la casta. Pero en realidad estas motosierras siempre la van a pagar los asalariados, los trabajadores, los que ganan un salario fijo y los pensionados, sobre todo, que también pagan el costo de estas crisis. Es una constante, pero bueno, el sistema, y también se discute en el libro, creó un mecanismo, por ejemplo, en los países de capitalismo desarrollado, después de la Segunda Guerra Mundial, un estado de bienestar, un poco para mitigar el efecto de las crisis, para asegurar pero eso es lo que no tenemos en América Latina. No, en América Latina nunca se ha podido construir estados genuinamente de bienestar y de protección social real. En parte porque las élites económicas se niegan a pagar impuestos o a recibir una carga tributaria mayor porque hay que financiar el estado de bienestar. Lo vemos en Chile todo el tiempo. Sí. La principal preocupación de los grandes gremios empresariales es que no vayan a subir por ningún motivo los impuestos. Y bueno, vemos que también se acomoda desde el Estado esas demandas. Sí. Ahora. Bueno, difícil tener estado de bienestar cuando hay algunos que ni siquiera creen en la existencia del Estado. Bueno, sí. Comparado con ese estado de bienestar ya serían palabras mayores. Sí. Estamos, y no lo digo en términos retóricos, son discursos que uno se está encontrando cotidianamente en la política sudamericana, incluyendo la chilena. Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo, 1914-2019, escrito por Andrés Solimano y traducido por Pedro Solimano, como hacía muy elocuentemente mención nuestro entrevistado. Creo que el ejemplo argentino es bueno, Andrés, porque estamos en un espacio periodístico, ¿no? Claro. Quizá a modo didáctico para efectos de lo que plantea el libro. Es evidente que como lo argentino es reciente, no aparece en este libro, pero creo que hay una conexión entre eso y lo que el libro plantea. Te lo voy a señalar así, cuando Alberto Fernández en su última locución al país se despide con un tono y con un rostro y con una retórica completamente derrotada, incluso reconoce que su propio gobierno fue malo, cosa bien insólita, no tenía ni siquiera ganas como de defender su propio gobierno. Lo único que atinó a decir, pero a mí me quedó grabado, fue: solo puedo decir que nunca me permití tomar una medida contra mi pueblo. Bueno, y llega Milei con esta crítica porque la situación macroeconómica argentina es evidentemente muy mala, pero con la perspectiva de que hay que aplicar inmediatamente las medidas dolorosas con el propósito, partamos desde la buena fe, ¿no?, de sanear la economía, ¿no? Bueno, este es un dilema que no es lo mismo que se dé en octubre del 73 en Chile o a principios de los 80, cuando hay control férreo de los medios de comunicación, inexistencia de sindicatos, proscripción de los partidos políticos, que hacerlo en democracia. Y la sociedad es más que una planilla de números y de indicadores, Andrés. Sí. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, una manera adecuada de enfrentar este dilema, que yo te lo resumo en lo último que dijo Alberto Fernández y en las primeras cosas que ha hecho Milei? Claro, a ver, bueno, en el libro no se discute el gobierno de Milei, porque obviamente, por razones, sí. Pero sí se documenta que Argentina vivió crisis inflacionaria por lo menos desde la década de 1950. O sea, se lleva más de 70 años con crisis inflacionaria, y la actual, si bien es aguda, no es de las más agudas. Hubo hiperinflación al final de Alfonsín y el primer año de Carlos Saúl Menem, con tasas de inflación cercanas a 2000%. Ahora tienen 140%, etcétera, que es muy alto, obviamente, pero
Entonces, en los años 70 también hubo tasas de inflación de 150, 200, hasta 300% en Argentina. Entonces, no es la primera crisis inflacionaria que vive la Argentina. Ahora, ¿cómo enfrentar crisis inflacionarias sin hacer que el pueblo pague el costo, por ponerlo en términos directos, y pague la factura como es la que se está haciendo pagar aparentemente con las medidas de Luis Caputo y de Milei, ahora en Argentina, en estas semanas recientes, estos días? Bueno, por ejemplo, la misma Argentina, ¿no?, trató lo que se llamaba el Plan Austral con el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? A mediados de la década del 80, que era un esfuerzo coordinado de control de salarios, tarifas del sector público, tipo de cambio y política monetaria. En el mismo Israel hicieron lo mismo. En la década de los 80 estaba Michael Bruno, de presidente del Banco Central de Israel. Por poner otro ejemplo que no fue latinoamericano, el Plan Real de Fernando Enrique Cardoso. Son políticas coordinadas de ingresos, distintas a las políticas de shock, como fue la política de Pinochet el año 75, el Pinochet de octubre del 73, o Milei de diciembre del 2023. Entonces hay esos modelos también en Europa, con inflación no tan aguda en la década de los 70, políticas de ingreso. Entonces es posible, con acuerdos que era un poco, yo creo, el programa nunca estuvo demasiado esbozado, pero que tenía Sergio Massa, de hacer un consenso nacional para que hubiera una distribución más equitativa de los costos de bajar la inflación. Pero se ha hecho, de nuevo, Brasil, Argentina, Europa de los 70, etcétera. Entonces, es perfectamente posible, pero la ruta que se ha seguido, que la siguió Pinochet, la siguió la Thatcher en Inglaterra, y ahora la sigue Milei, el tratamiento de shock, es decir, desregular todos los precios lo más rápido posible, ajustarlos, controlar los salarios, o sea, hacer una caída de salarios reales. Ya, pero al mismo tiempo bajar los impuestos. También, bueno, claro, bajar los impuestos. Algunos gobiernos lo subieron transitoriamente, sí, pero la idea es bajarlo para que inviertan más las empresas. Sí. Y es muy regresivo. Contratar deuda para pagar deuda. Sí. Depende también de si entra el Fondo Monetario Internacional o no. Pero la idea del modelo neoliberal es, está discutido también en el libro, es producir un cambio en la estructura de poder en la sociedad en favor de los sectores de alta renta, como una forma de inducirlos a invertir más y crecer más, y debilitar a propósito los sindicatos y las organizaciones de sociedad civil. Eso estaba con Reagan el 80, con Thatcher, obviamente con Pinochet, que fue una dictadura militar muy antiobrera, muy antitrabajadora. Vamos a ver cómo maneja el tema sindical Milei en Argentina. Pero ese sesgo y los resultados son un empeoramiento en la distribución del ingreso, o sea, una transferencia en favor del capital, un debilitamiento de la sociedad civil, un fortalecimiento de las sociedades empresariales grandes. Eso se ha visto todo en la historia del neoliberalismo en los últimos 40 años. Y tú dijiste a propósito. Es a propósito. Es a propósito, no se dice porque no suena tan bien. Suena feo. Todavía, pero en el diseño es evidente que es a propósito. Por eso vamos a usar la policía, como dice la ministra de Defensa, no sé si el Interior, Bullrich, en Argentina. No vamos a tolerar que vayan a cortar una calle, no vamos, o sea, como diciendo, señores, ya lo estamos alertando, que le vamos a dar con el mazo fuerte, porque sabemos que estas políticas económicas golpean fundamentalmente al asalariado, al trabajador, y no solo de la clase trabajadora industrial tradicional, sino que las clases medias. Sí, bueno, hay que decir a propósito que esto no ha salido prácticamente, pero los principales sindicatos argentinos elevaron una presentación ante la OIT, ¿no? Porque consideran que ya en los primeros 10 días hay prácticas antisindicales incompatibles con lo que el orden internacional señala al respecto. Sí, ojalá que no miren mucho el modelo de Pinochet,
que fue básicamente desarticular todo el movimiento sindical, Ujú. ya sea con una ley laboral del 79 o directamente metiendo a presos a los dirigentes sindicales y Sí, haciendo po. cosas peores. Entonces, ese tiene un modelo de este lado de los Andes que puede ser seguido en ese otro lado. No, yo lo encuentro, y también los controladores aéreos de Estados Unidos, Reagan los despidió, Thatcher quebró la huelga de los mineros del 81 al 82 en Gales. Son claramente gobiernos que tienen una retórica de la libertad y del libre mercado, pero son extremadamente duros en el lado social. Ujú. Y eso la historia, hay que mirarlo en la historia de los últimos del último 120 años del libro, pero de los últimos 30, 40 años aquí en esta parte del mundo. Y en el capitalismo desarrollado, Inglaterra, Estados Unidos hicieron lo mismo. Thatcher dijo, no, yo no voy a permitir que los sindicatos me bloqueen mis políticas. Sí. Bueno, Javier Milei, declarado admirador de Margaret Thatcher, cuestión que es especialmente compleja en un país con la situación de las Malvinas como la Argentina. Además, Andrés Solimano, muchas gracias por estar acá. Alcanzamos a hablar un poquito nomás, pero son los enunciados necesarios para invitar de manera entusiasta a la lectura